네. 저당 무식 가래스라 돼. 알아서다. 소소기 미스난게 딱 가서 강에서에 지다. 미스난게 딱 인부를 아야다. 미스 대박 한번 쉬어야지다. 딱 뒤손 상발죠. 대박 한번 요했을 때. 소치 칼을 간듯이 라레디였으나 알아서 쓴 라레디. En la vida, cada uno trata de eliminar sus problemas, de tomar la esencia de la vida, de alcanzar la satisfacción. Pero ¿de qué dependen estas cosas? Depende de la mente de cada uno. Porque, por ejemplo, cuando tratamos de desarrollar la economía, de obtener más posesiones materiales, por muchas posesiones materiales que tengamos, por mejor que vaya la economía, alcanzar de esta forma la satisfacción es muy difícil. De hecho, las personas más ricas son las personas que más piensan en obtener más, porque en sus mentes no existe la satisfacción. De hecho, se perciben como pobres. ¿En esta vida necesitamos las posesiones materiales? Claro que sí. Las posesiones son la base de esta vida, lo necesitamos para sobrevivir. El tener ganancias, el tener posesiones, es muy importante también para tener una vida feliz. Por lo tanto, es importante tener un trabajo, es importante tener un buen lugar donde vivir. Necesitamos condiciones, las condiciones necesarias para vivir. Sin embargo, si en nuestro pensamiento no existe la satisfacción, nada de lo que tengamos nos va a ser suficiente. Es cierto que todas las condiciones, todas las cosas externas, las posesiones materiales sirven de condición para ser feliz, por un lado. Pero por otro lado también nos sirven de condición para crearnos problemas. Por ejemplo, en base a todas esas posesiones materiales, se puede llegar a sentir mucha angustia y preocupación. Sin embargo, el objetivo inicial era ser feliz. No hay ni una sola persona que no desee, no hay ni una sola persona que desee tener problemas. Pensad de esta forma. La persona que se cuida para tener buena salud, ¿cuál es su objetivo? ¿Ser feliz?
tenpo chi somado bachi yiba yina, subu chudan kanda chi yinanda, benjo tungyo kanda chi yoba yinanda, mizi semoji chabe chi, ta yomate kidoas. Sin embargo, si esa persona no es capaz de desarrollar una mente estable, por muy buena salud que tenga, por muchas posesiones que tenga, no va a ser capaz de disfrutar de eso y le surgirán muchos problemas. Tati sambe nange nyokra tile den thaya ge tandala dine ta church ya ra o yana psychology la de chaya ra o ne sambe nange kangye rishi kangye thap to kuchita kayasna de sem kangye de se den talks to ya so ra ta me to ja sa ta drama da de shedding rishi ngua habshi tu ja ja Para podernos liberar de estos problemas internos, estos problemas mentales, podemos practicar el Dharma, podríamos estudiar psicología, pero hay otras personas que utilizan otros métodos nocivos para tratar de liberarse de estos problemas internos, como por ejemplo consumir drogas o tomar cierto tipo de medicinas. Por ejemplo, las personas que fuman porros o que consumen drogas, ¿acaso de esa forma se eliminan sus problemas? Por ejemplo, hay cierto tipo de personas que en cuanto tienen un problema se encienden un cigarrillo. Están hablando con personas y se encienden un cigarrillo. No paran de fumar. Pero ¿para qué sirve fumar? Realmente ellos lo hacen con el objetivo de ser feliz, pero ¿acaso el cigarrillo les soluciona algo? Los chinos, por ejemplo, vosotros aquí cuando os veis por la mañana o os veis por primera vez decís hola, buenos días. Los chinos, para saludarse, se ofrecen un cigarrillo. Tienen unas tradiciones un poco extrañas, una cultura un poco extraña, porque también cuando quieren hablar con alguien, entablar una conversación con alguien, lo primero que le dicen, ¿ya has comido? ¿Sí? ¿Ya comiendo? Con llave de shinigre. Shinigre. En Tailandia también. ¿Sí? En Tailandia ¿Ya comido? ¿Luego te invitan o no? ¿Dónde queda? ¿Qué se chico? Mira, ya chico que no son tamas de esto. Este es subjetivo, no son tamas de. Ya Realmente tienen hábitos muy extraños, como el que acabamos de decir o el del cigarrillo. En vez de decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, te hacen toma y te enseñan el cigarrillo. En España esto la gente no lo hace, ¿verdad? Sí, lo hace. ¿En Inglaterra? Aquí piden cigarrillos. Entre la gente que está en la calle, eso es...
energía así. Poquito de Deben ser trabajo. los que están. 야, 다들다 가이사는 또 상담을 했어. 저거야 나네. 건강하면 미쳐. 지금 로데게도, 지제데게도 가리네야. 미스디 되게 쳐서 지겨웠다. A lo que vamos que lo que tenemos que pensar que cuando vemos a las personas levantarse por la mañana y pasan tanto tiempo yendo y viniendo, haciendo cosas hasta que se acuestan, todo aquello lo hacen con el propósito de encontrar la felicidad. 하긴 지도와 다 이내야 미스 키고 용다 많이 쓰는데 자체를 쓰기나 자체 제주 타마스라고 땡땡선을 하래. Sin embargo, el que venga o no venga la felicidad depende el 80% de nuestra mente. 자체 니슈답지다 최대한 벤조를 하래 그랬어. Y un 20% de tener una buena salud y tener las suficientes posesiones materiales. 그 간에서 하고 그래서는 룸바 교배 룸바를 시작하는 내 벽에 내서 상판에 계시겠어. 벽을 상판에. 근데 벽을 치는데 벤조면은 교벌했어. 얘네 교벌했을 그냥 사람 나가게 놓는데 내 말했어. 자가다 아그라들 교벌들 말했어. 지난해도 교벌했어. ¿Y cómo sabemos que esto es así? Por ejemplo, en los países pobres. Estoy pensando yo en lo que yo he experimentado en el Tíbet. Por lo general, las condiciones externas del Tíbet no es que sean perfectas, son bastante pobres. Eso no quiere decir que las personas sean mendigos pidiendo en las calles. Simplemente que el nivel de desarrollo es bastante bajo. No viven como vosotros vivís aquí. 이내양 밑에서 나와라. 아니 당분들 같이 가라고 그래서 지금 못다. 니버스 하나님이 좋아요 말했어. 민요바. Sin embargo, no se puede ver en la sociedad a una sola persona que esté loca. 니마치 그냥 동계직 나도스가 좋아요. 그냥 요바 통해서 가보시라 그랬어. Si tú te pasaras un día entero paseando por todo el pueblo, por toda la ciudad, no podrías ver ni un solo loco. 와야. 여기 요바야. 요바야. 내 있는 요바 찐이도 상하다요. No digo de que no haya, de que habrá personas que no estén muy bien de la cabeza, pero hay tan poquitas que no se llegan a ver. 그러니까 심강에디. 요바도 심강에 돈이 어디야 봐. Y la locura de dónde procede, la locura procede de un problema mental. 지시. 소수지구 제시해야 되겠지도. 소수지구 제시해야 되게 리지용도. 근데 서로 하나 통해요. Por ejemplo, hay personas, cuando te da un cierto tipo de locura, las personas hablan consigo mismas. No se pueden ver personas de este tipo, personas que hablan consigo mismas. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no se pueden ver personas de este tipo? ¿Por qué no hay muchas personas locas en el Tíbet, por ejemplo? Porque eso denota de que no tienen muchos problemas mentales. Y incluso más raro de ver o de escuchar es alguien que se suicide. Esto es algo que quizás nunca ha sucedido. ¿Y eso por qué es? Porque la persona no se crea problemas mentales a sí misma. Y en mi opinión yo creo que una cosa que no existe, que por lo tanto no sucede en este tipo de enfermedades, es que no está el problema de la soledad. No existe el problema de la soledad. ¿Y eso qué es lo que muestra? Muestra que no existen, que carecen de problemas mentales.
miedo se llora. Sosugo tener miedo se llora. Más o menos 시기도 수라. 기대를 시기도. 다 주의를 시기도 생각으로다. 따라셔서. 고마를 시기도 생각으로 봐. 소수고 시해야 되는 하나도 좀 미승해야 돼. Y otra cosa de la que no se escucha, de que no se ve, es personas que tengan miedo al estar solas. Por ejemplo, allí hay personas que tienen miedo, pero tienen miedo a algo concreto, o bien a un perro, o tienen miedo a esa persona en concreto, o tienen miedo a un ladrón que pueda venir, pero sentir miedo al quedarse solo, eso las personas no lo experimentan. Os voy a contar una historia. Anteriormente, hace mucho tiempo, había un ladrón muy famoso. Era un bandido que atracaba a la gente por las carreteras. Un día, este ladrón se encontró con una señora. El ladrón y la señora iban caminando juntos por un camino. Y la señora le dice al ladrón, muchas gracias por acompañarme, porque es que le tengo un miedo a los ladrones y por esta carretera, por este camino, siempre pasan hay un montón de ladrones, así que te agradezco un montón que me acompañes. Sin embargo, el ladrón se juntó con esta señora, iba caminando con la señora para ver qué era lo que la señora tenía. Si tenía algo, enseguida se lo iba a robar y irse. Y el ladrón, que ya se había dado cuenta que la señora no tenía nada, no había nada que le pudiera robar a la señora, le dice a la señora, señora, usted no se preocupe, porque no le va a pasar absolutamente nada. Puesto que si hay ladrones, los ladrones no comen carne humana, así que no se preocupe. Entonces lo que estábamos diciendo era que cuando tenemos miedo, cuando se siente miedo, se debe sentir miedo a algo en concreto, pero es muy raro que allí se escuche de alguien que sienta miedo al quedarse solo, al estar solo. Ansiedad. Una vez estaba en París, y en París sabéis que hay muchos tibetanos. Entonces estamos en una reunión allí de tibetanos y estábamos charlando sobre este tema del miedo. Y una persona dijo, ¿sabéis qué es lo mejor de los tibetanos? Que nosotros no tenemos esta cosa de sentir miedo, sentir ansiedad cuando estamos solos. Eso es una enfermedad que a nosotros todavía no se nos ha pegado. Y la mayoría sintieron, pero una señora dijo,
Eso es verdad, a los tibetanos del Tíbet y los tibetanos de India nunca les sucede esto, pero los tibetanos que están en Occidente ya se les ha pegado esta enfermedad. Entonces yo creo que esto muestra que esto surge a partir de la cultura del lugar. Por eso esto es algo que tenemos que investigar la causa de por qué surge esta ansiedad y este miedo. Yo pienso que cuando una persona llega a una sociedad es muy importante poder confiar en los demás, poder charlar de forma natural con otros, poder decir lo que sea, conocerse los unos a los otros, relacionar de una forma familiar los unos con los otros. Esto es algo muy importante. Por ejemplo, si todos los que estamos aquí nos hiciésemos todos amigos, entonces siempre tendríamos a alguien con quien charlar, tendríamos a alguien a quien llamar, tendríamos a alguien con quien irnos de paseo, tendríamos a alguien con quien ir a tomarnos un té. Y si tuviéramos siempre a alguien para hacer estas cosas, no tendríamos este problema de la soledad, no tendríamos este problema de la ansiedad. Yo creo que esto viene debido a la cultura del lugar. Por ejemplo, al no querer decir ciertas cosas, no vaya a ser que el otro se vaya a ofender y entonces estar siempre como dudando, ay, ¿puedo decir esto o no puedo decir esto? No vaya a ser que el otro vaya a pensar algo. Y entonces dudar muchísimo de si decir o no decir las cosas. O por ejemplo, de no relacionarse con los vecinos. Y yo creo que esto es un defecto de la sociedad occidental. Por ejemplo, en la sociedad tibetana, y eso es algo que he dicho bastante a menudo, es que en un patio, por ejemplo, en un patio de vecinos, en un edificio, las personas enseguida cuando llegan te van a llamar a la puerta y dicen, hey, ¿dónde has estado? ¿Y cuánto tiempo te has quedado? ¿Y qué has hecho? No llaman a la puerta. Y ellos no se hacen ningún problema mental de, uy, a ver esta persona, a ver si va a estar ocupada, a ver si no le va a gustar que vaya yo a su casa. No le dan tantas vueltas. Y es algo que está presente en nuestra cultura, pero no sé de dónde ha venido eso. Por ejemplo, si yo estuviera en una llamada telefónica, si tú, Ana, estuvieras en una llamada telefónica y yo de repente llegara para charlar contigo, tú que estás en el teléfono enseguida colgarías para charlar con la persona que acaba de llegar. Eso es algo muy habitual entre nosotros.
el relacionarnos con los demás y el tener relaciones sanas con los demás es algo que realmente ayuda a eliminar los problemas mentales. Definitivamente elimina la soledad y ayuda mucho a eliminar el miedo, la ansiedad y esa locura de hablar con uno mismo. El problema que tiene la sociedad tibetana es que hablan demasiado. Eso es un defecto muy grande que tienen los tibetanos. El único momento donde puedes estar solo quizás es por la noche, porque el resto del día la gente no te deja en paz. Si vas por la calle y te encuentras con alguien, enseguida la gente te empieza a hablar. ¿De qué estamos hablando, por lo tanto? Estamos hablando de tratar de vivir una vida feliz, de encontrar la felicidad en esta vida. Y para ello tenemos que aprender cómo eliminar la soledad, cómo eliminar el miedo, cómo hacer que la gente no desarrolle este síndrome de hablar solo, esa locura de hablar solo, porque eso sucede debido a un desequilibrio mental. Cuando una persona no encuentra con quién hablar, a quién contarle su problema, cuando una persona no tiene quien lo aconseje, la mente se desequilibra y entonces comienzan estos problemas. Yo la verdad que esto lo considero muy importante, veo muy importante el aprender a desarrollar relaciones sanas los unos con los otros. Tenemos que hacer un esfuerzo por comprender de que realmente hay una interdependencia muy estrecha entre los unos y los otros. Cuando uno se da cuenta de que depende del otro, el miedo no surge. ¿Y surge la felicidad? Y la mente se relaja. Y no surge ni la ansiedad ni la preocupación. Y yo creo que el carecer de este tipo de dolencias mentales beneficia muchísimo al cuerpo. Por lo tanto, cuando penséis en buscar la felicidad, en tratar de encontrar la felicidad, no os vayáis a pensar en otra cosa muy lejana, pensar exactamente en esto que estamos diciendo ahora. Y por supuesto, necesitamos una buena salud y necesitamos posesiones materiales. Esto es algo que todos necesitamos. Pero es mucho más importante
aprender a desarrollar relaciones sanas los unos con los otros. Esto es de beneficio para una vida feliz y una vida saludable. 제시 미시 나는 맹간 하대요나 콜 조금 망고야나 아 저와차서도 망고야나 비콜 미팅 있습니다 강연도 용되게 말해 루 나사치 요한데 이나 코스 강연도 세 체계마다 Por ejemplo, un enfermo, una persona que está enferma y está en el hospital, si esa persona tiene muchos amigos que vienen a visitarlo, que vienen a verlo, esa persona no experimenta mayores dificultades mentales, tiene una enfermedad corporal, pero en la mente no experimenta problemas. 저래들은 내게 나세게 지 강연에 다 자제해야지 야야 그래야 펜도 땡대 자식하고 위해서 Y el hecho de recibir visitas, si está siempre acompañado, beneficia también, ayuda a que nos curemos antes. 가서 집에 개배 나왔다 가서 집에 개가지고 나와 근데 자나서 별때 되는 게 근데 초보 약시지 기시지 Este agosto sucedió algo con mi mejor amigo, que es otro geishe, que está en el Tíbet. 근데 그러나 남주다 나와 주가 자나한테 나와 주지 그랬대요 그런 데 봐라 집에 개가 되는 나서 두자지 나서 두자들 나셔야 되는데 내가 자나니 내가 최수전화 친제 대신다 나서들 다 그냥 자기 용 말했어 그냥 시기를 쓰지가 내주가 내서 En agosto, mi amigo se enfermó. Normalmente él pasa 6 meses en China y 6 meses en el Tíbet. Pero en agosto se enfermó y fue al hospital, a un hospital de China, el mejor hospital de China. Y le dijeron que seguramente no se iba a recuperar de su enfermedad y que se moriría pronto. 저도 그냥 한참 있게라신 거래. 더 나가 한참 있게라신 거래. 대신 더 나가 계시 가서 계시 동라에 얘기를 해. 근데 그냥 이거 담보치 계속 치시도 잘해요. Este geishe, mi amigo, es muy famoso, es un geishe muy reconocido. Quizás si en el Tíbet hay 1000 geishes, entre esos 1000 geishes es el primero, el más conocido. 나 그런 딱 많이 니가 딱봐 계시는 거. 니가 딱봐 나다 계시가 돼. 나 그런 게 다만 가르쳐줬어. 나는 나서 나는 들으지 주소. 언제 들으지 나고도. 되네. 나 이네 그런 게 상대 나라네. 즉 문에 참바다 니지다 chanjuksen 야 다가 따왔었다. 나 되네. 저도 상상 따제. 그거는 이제 내가 단단한 돼요. 저 공수를 차 따도 뒤도 상따지와 누 상따지 권나서 자야나. 남자 항상 대 하나는 나서 저기요 말했어. 나서 가는 레레스라데 제네 두저들 레레스. 즉 소타는 나와 나고치 근데 제 두저 돈에 Y entonces, pues mi amigo nada, se enfermó y decía que tenía esta enfermedad y que había visto a los médicos y que los médicos le decían aquello de que no se podía curar. Entonces él se tomó esa situación como una oportunidad para practicar y se puso, seguía en el hospital, de hecho sigue en el hospital y nosotros hablamos todos los días, nos comunicamos todos los días. Y estando en el hospital, tomando esa oportunidad, pues meditaba en amor, meditaba en compasión y se concentró mucho en bodhicitta. Y poco a poco se ha ido curando y los médicos están sorprendidísimos de que se está curando. Dicen que su enfermedad era producida por algún tipo de sustancia venenosa que emiten, no sé si emiten las fábricas o algún tipo de industria, emite alguna sustancia venenosa y es por eso que se había enfermado. 아, 근데 이제는 나도 되게 충실해. 근데 가방신에 개발하고 나 장난 줘야지. 장난 줘야지. 딱 내기 장난 줘야지. 더 저리지 사먹거나. 진짜 두번에 저리지. 진짜 개발 거나 다방 나랑 도마도 말하고 살아가면서. Yo de hecho tenía planes de ir a China. Iba a ir a China en julio y agosto.
Y el que me iba a preparar todo el viaje de julio a agosto era este amigo mío. Y justo en agosto se enfermó, así que no pude ir. De todas maneras, no me dieron el visado. 뭐 되는지야. 단데 콤베데 양다고 차차샤. 봐. 이제 다나 내가 대샤데. 이제 너가 차에 자식 차상 봐라. 답에 파 차자는데 대샤. Y esto sucede, a veces sucede así. Mi amigo ya se ha curado por completo. Aunque sigue en el hospital, ya se ha curado al 100%. 되는지야. 제가 생게 나사데 차게 용해라. 쉬어시켜 봐야겠다. Entonces podemos ver a través de este ejemplo que la mente es muy poderosa y podemos curar las enfermedades a través de la mente. 맞았어요. 제가 먼저 문제는 지당 알아줘라. 지금 수급 최대 지금 벤조고 되게 차상은 제가 다른 알아줘 되게 요하게 규제래데 이는 생세대 시디기 쉬시게 심벌을 샤스와 생 Por lo tanto, tanto la salud como tener posesiones materiales es una causa de felicidad. Sin embargo, es extremadamente importante desarrollar una paz mental, tener paz mental, el carecer de problemas mentales. Esto es muy importante. 단가 여대님들 다버려 계시고. Mírame que te sirve. 뭐래? 먼저 리치데 남바 도저 리치게 가서는 껴 치마 야고 용하시면 하면 되고 봐. 하고 봐. 대 지다 야고 봐. 생들 기랑 루야고 지게 되네 수부들게네 들어가고 쳐 맞지? 디스는 나고 맞지? 껴 치마 야고 용하셨으면 하면 되네. 펭귄민도. 아마 얘들은 Hay personas que en esta vida se dedican a hacer muchísimas oraciones, sobre todo algunos budistas, a hacer muchas oraciones para tener un buen renacimiento en sus vidas futuras. No digo que esto esté mal, esto está bien. Sin embargo, hay personas que hacen muchas oraciones pero no cuidan su cuerpo y no cuidan su mente. En vez de hacer tantas oraciones es de mucho más beneficio ahora mismo cuidar el cuerpo y cuidar la mente. 그래. 제가 샘때 다요나. 샘때 다요나 탑시잖아. 다 누구한테 다요도 없어. Y si tenemos salud mental, tendremos salud física. 제가 샘때 다요나 세대. 샘나라다 나서 차당 쇼스 마방스라고 Cuando hablamos de tener salud mental, un bienestar mental, estamos hablando de carecer de apego y de odio. 차도 나게 Y estamos hablando de carecer de orgullo, estamos hablando de carecer de celos. Sobre todo de carecer de egocentrismo, porque cuando somos egocentristas estamos pensando solamente en mí. A mí que me pasa esto y yo no sé qué y yo no sé cuánto, y de ahí surgen muchos problemas. Pensemos en cómo piensan los bodhisattvas. Los bodhisattvas piensan que todo el sufrimiento de todos los seres, sin excepción, madure en mí ahora mismo. Y aunque nosotros no seamos capaces todavía de pensar de esta forma, tenemos que tratar de eliminar el miedo, la ansiedad, la preocupación de nuestras mentes. Si nosotros los humanos no tenemos cuidado,
puede llegar a ser algo muy problemático, puesto los humanos podemos llegar a ser muy problemáticos. Una persona, un humano que es cauteloso, que tiene cuidado, puede llegar a ser muy cuidadoso. Por ejemplo, pensemos en un perro o en un gato. Un perro o un gato se le da de comer, ellos comen y cuando comen se sienten satisfechos y se echan a dormir. Sin embargo, los seres humanos, aunque tengamos algo delicioso para comer, no lo sentimos como delicioso cuando la mente no está bien. Cuando sí tenemos casa, tenemos ropa, tenemos comida, tenemos amigos, tenemos una cama mucho más cómoda que aquella que tienen los perros y los gatos, y sin embargo no estamos contentos con dormir en esa cama. Si no cuidamos nuestra mente, por muchas cosas que tengamos, no los vamos a saber disfrutar. Por eso es tan importante ser cuidadoso con la forma de pensar. Por ejemplo, si uno consigue un trabajo, es positivo tratar de mantener ese trabajo todo el tiempo que sea posible. Por supuesto, si llega la oportunidad de conseguir un trabajo mejor, entonces hay que irse a ese trabajo mejor. Pero si no, mantenerse en ese puesto de trabajo todo el tiempo posible, puesto que cuando no tenemos trabajo pueden surgir muchos problemas. Por ejemplo, si vamos a estudiar, si cuando estamos estudiando pensamos, mira, mejor estudio esto, bueno, o esto, o esto, o esto, y también esto. Cuando tratamos de hacer muchas cosas a la vez, al final acabamos haciendo ninguna de ellas. Entonces, lo mejor es elegir una cosa y quedarse con esa cosa hasta completarla. Eso trae mucho más beneficio. Por ejemplo, cuando queremos leer un libro, si queremos estudiar un libro, uno coge uno y de repente ve y dice, ¿y esto no será mejor estudiar este? Bueno, no será mejor estudiar este. Bueno, no será mejor estudiar este, y al final uno acaba sin estudiar, no estudia ninguno de esos libros. O por ejemplo, vosotros que sois budistas, a veces se habla mucho sobre los obstáculos y purificar, eliminar los obstáculos. Y entonces a veces puede suceder que digamos, mira, para eliminar mi obstáculo, para eliminar mis problemas, voy a hacer esta práctica.
aunque mejor quizás es mejor que haga esta práctica. Bueno, no, mejor voy a hacer esta práctica. Y al final uno no hace absolutamente nada y el problema sigue ahí. 어디를 짜냐? 딱 이단계 사라지네. 진짜 이단 나만 나고 쉬도아. 진짜 지 화가 짜네 양마다. 진짜는 리도 스캔해서. 따라잖아. 와. O por ejemplo, hay muchísimas deidades. En el budismo, dentro del budismo hay muchas deidades. Sin embargo, no hay una deidad que sea mejor que otra. Todos son exactamente iguales. Por lo tanto, es suficiente con practicar una sola. 내가 체내스 있는 시기에. 어떻게 잠에야 야면요. 어떻게 젊은이는 체내야 하면. 그 사람들은 배 누tri심을 쉬어서. Por ejemplo, si practicáis, hacéis la práctica de Chenrezig, de repente no decís, ah bueno, pero ¿no será mejor hacer la práctica de Manjushri? Bueno, no, mejor voy a hacer la práctica de Tara. 야나데 수만을 그랬어. ¿Suma? 그래. 가서 이제 최계다 파문다. 반대라문다. Ala. O mejor no, mejor voy a hacer una práctica de un protector, de una deidad protectora. 무대를 하게 이담제미도 무대를 하게 최경제미도 와. Sin embargo, no hay nada mejor, nada más desarrollado que un Buda. 맞네. 저는 체내스 얘기하면 되게 확 수치미도. Por lo tanto, si hacéis la práctica de Chenrezig, ¿quién va a ser mejor que Chenrezig? 그냥 잠배야 삼는 잠배야서 직전 되게 확 수치미도. Y si hacéis la práctica de Manjushri, ¿quién va a ser superior a Manjushri? 어디서 직 제대 계셔. Por eso tenéis que hacer una cosa. El hacer una cosa es muy importante. 너 삼라면 내가 강하게 잡고다. Porque si pensamos en muchas cosas a la vez, al final no hacemos nada. 가셔가 갈라차가. 통으로 찍었어. Kala. 갈라차가. Ah, 와. 다 뒤셔가지고 상게리데. 그거 나가 먹고 겨나서가 오야 됐어. O por ejemplo, hay personas que ven a Kalachakra y dicen, Kalachakra es lo más de lo más, es lo más superior, ¿no? Y, eso y de ese tipo de personas hay tanto aquí como tibetanos, occidentales como tibetanos. O personas, wow, Barra Yogini, no hay nadie mejor, Barra Yogini es lo más de lo más. 상계 메라를 파가 체레스 지면도 자가야 지면도 갈라자가 지면도 마지막에 지면도 빼라셔서. Por eso es tan importante hacer uno solo. Si tomamos, por ejemplo, el Buda de la medicina, no se puede decir que Chenrezig es mejor que el Buda de la medicina, Manjushri es mejor que el Buda de la medicina, Kalachakra es mejor que el Buda de la medicina, o que Barra Yogini es mejor que el Buda de la medicina. Esto es imposible, puesto que cualquier deidad que exista es todo una manifestación del maestro. Por ejemplo, cuando estamos tomando un empoderamiento, una iniciación, el Lama explica de que esta deidad tiene esta particularidad y tiene esta característica y esta otra característica. Es cierto, tienen esas características. Sin embargo, eso no quiere decir que solamente esta deidad tiene estas características y las demás deidades no las tienen. Por ejemplo, vosotros, y esto lo he dicho antes, cuando pensáis en la purificación, pensáis que no hay nadie mejor que Vajrasattva para purificar.
정중성 공부는 화가 제요. Sin embargo, vosotros sois estudiantes del Bodhisattva Charvayatara. Y aquí Shantideva dice que no hay nada superior a la bodhicitta. 대마로, 참 대마로. Y eso es cierto. 정말 정중성과 양대가 따오도 공부도. Así que lo que nos está diciendo que lo que necesitamos es bodhicitta y vacuidad. 어디 이당은 화선한다. 같이 시켜내. 가래 프랙티스 제바이나. 저도 정중성 기에 탑시지. 본인이 따오봐야 탑시지. 대리 또 제라. Así que al final, cualquier práctica que hagamos, cualquier práctica de cualquier deidad, de cualquier yidam que hagamos, el objetivo principal es desarrollar bodhicitta, el objetivo principal es realizar la visión de la vacuidad. 최군주 정중성과 양대가 따오가 최군주. 어디 뒤에 제가 통달을 하나. Eso es la joya del Dharma. La joya del Dharma no es más que bodhicitta y vacuidad. Y eso es lo que uno debe de tratar de desarrollar en su propia mente. No tienes santa de esa. Dulce. Yo ya manan que santa chica no la. Mi mamá mucho mucho casi show ya es, ¿no? La mache yo, pequeña, Quran chi suya yo, te que yo show yo, sienta que me lo soste. Hago eso. Y otro error que solemos cometer bastante habitualmente es cuando llega, por ejemplo, un lama, escuchamos su enseñanza, vemos muchas cualidades en ese lama y entonces nos olvidamos por completo de los otros maestros que hemos tenido y de las cualidades de los otros maestros de los que ya hemos escuchado enseñanzas. Sin embargo, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Lo mejor es estudiar el Dharma. No hay nada mejor que estudiar el Dharma. Si estudiamos el Dharma, comprenderemos la realidad. Si no estudiamos el Dharma, no vamos a comprender la realidad. Así que al final es de mucho más beneficio estar 1 hora estudiando que estar 1 hora recitando mantras. Porque si uno se pasa 1 hora estudiando, entonces tendrá muchas cosas en que pensar y reflexionar. Os voy a poner un ejemplo. Una persona que quiera estudiar español, aprender español, si está 1 hora recitando mantras para poder aprender español, ¿le va a beneficiar eso de algo en aprender español o va a ser mejor que esa hora la pase estudiando español? Es exactamente lo mismo. Esto es muy importante que vosotros lo comprendáis. Algo que no es para nada de beneficio, que es algo que está dentro de la tradición cristiana, por ejemplo, es ir todos los domingos a misa a confesarse. El domingo vamos y nos confesamos y le decimos al cura todas las cosas malas que hemos hecho y todo lo malo que somos. Salimos de la iglesia y al día siguiente no nos acordamos de nada y no pensamos absolutamente en nada. ¿Y eso qué beneficio trae? Y si nosotros hacemos lo mismo, un día, 1 o 2 días a la semana venimos al centro y cuando estamos en el centro hacemos prácticas, nos postramos y hacemos distintas prácticas. Luego cuando nos salimos de aquí no hacemos absolutamente nada. ¿De qué beneficio trae?
쌤 상고셔대 계시면 미다 미방 자와 상고셔대 계신 거래. 나는 점리 되는 미 가세는 되는 게 되게 더와 동행도 못 되네. 근데 상따네. 와. 나나 시나 때는 돼 버려. 원디는 저기 시네. 누가 상따네 봐요나. 상따 이거는 그냥 치료 가서 좋아했는가? 아, 초소가 좋아하면 차네. 니마 가셔 지금 봐 있는가? 뒤바로 그냥 내 도저히 싸우지 지마. Por eso es importante aquello de lo que hablamos de desarrollar una buena mente, el ser una buena persona y desarrollar una mente buena, el desarrollar relaciones sanas con los demás, el comprender que todos deseamos felicidad y que ninguno de nosotros deseamos sufrir, que nosotros dependemos de los demás para existir y comprendiendo esta realidad, pensar siempre y reflexionar sobre esto. Y si reflexionamos de forma continua sobre esto, cuando dejemos el centro y nos vayamos fuera a la calle, nunca vamos a cometer una acción negativa. 근데 수준 수마 살라데 수준 수마서는 소수구레다가래 미냠도 연애다 수모도나. Cuando hablamos de practicar ética, de ser éticos, la ética debe ser practicada tanto cuando estamos solos como cuando estamos acompañados. 맞네. 저는 수준세 수미에는 뒤나나다 소소 지 개가 우친다 가가 내가 지금 거 말해. 지금 무대게 나라서 이놈아다 팀 가고 팀스라다 추측 체가 체. 대단 가와지 용마마. 대마요. 대가 사세 용마마. 대마죠. 대제소 저거 동해 주스 용마마. Si somos practicantes de ética, si somos personas éticas, nunca llegaremos a hacer nada ilegal, nunca cometeremos ninguna transgresión contra los preceptos de Buda y por lo tanto nunca acumularemos karma negativo. Y si no acumulamos, si no cometemos acciones negativas, si no acumulamos karma negativo, no experimentaremos el resultado de esas acciones, que es el sufrimiento. ¿Y qué podemos hacer, por lo tanto, para prepararnos? Primero, entablar relaciones sanas los unos con los otros. Especialmente nosotros que vivimos dentro de una sociedad, el entablar relaciones positivas, relaciones sanas entre nosotros es muy importante, es prioritario. Hay que tratar de entablar tales relaciones que podamos confiar los unos en los otros al 100%. Desarrollar relaciones donde nos sintamos cómodos de expresar cualquier alegría o cualquier pena que tengamos con el otro. Y si nosotros nos toca escuchar al otro, es muy importante que realmente escuchemos al otro. Y cuando escuchemos al otro, debemos de pensar, ¿qué método puede haber para ayudar a esta persona a eliminar su problema? Pensar así es muy importante. Si no, si en vez de eso decimos, vale, bueno, voy a hacer oraciones por ti, realmente eso no trae mucho beneficio. Si yo te digo, contigo no voy a hablar contigo, pero voy a hacer oraciones por ti. Esto es falso, es una ayuda falsa. Si decimos, no te preocupes, voy a dedicar por ti, voy a dedicar mis méritos por ti. Cuando decimos eso, es realmente, no le estamos ayudando mucho a la otra persona. Tenemos que tratar de comunicarnos de cara a cara, desarrollar amor por la otra persona, el tratar de tener que nuestras mentes se acerquen, sentirnos cercanos con la otra persona
¿Y esto qué es lo que hará? Esto resultará en que la soledad será eliminada, no tendremos más soledad, no sentiremos más miedo ni tampoco ansiedad. 내가 저거는 용이 믿고 그 드린치래 사인치래 그 용이 좀 쉬셔. Ya, 용하게 더 쉬시래 그러나. Y si desarrollamos una sociedad de este tipo, que se comporta de esta manera, las personas que vengan a visitar nuestra sociedad querrá venir y vernos una y otra vez. 어디에 채워셔도 단도 우체는 상담을 지리스로. Así que por favor, tratad de pensar de esta forma. 되네? 또 다시 저한테 줘야 되잖아. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Os haya surgido alguna duda? Cuando las personas no quieren, por ejemplo, ser escuchadas o no quieren hablar, pero están mal y te piden ayuda, entonces sí se puede hacer a través de la oración, ¿no? 다 되래. 나 계셔시기면서 계셔는 얘기면서 가고서 근데 누나 그거 답시시나 가야 난 이렇게 나랑 얘기 있어야지 아빠가 가면 좋았어. Sí, si una persona no tiene ganas de hablar, no tiene ganas tampoco de escuchar lo que tengas que decir, lo único que puedes hacer es hacer oraciones por esa persona. 근데 다도 와실래서 고차 세번을 지나자 근데 지지 지도네 다 desde Chachumay, cuando yo Claro que se le puede decir, bueno, puedes hacer postraciones o algo, eso claro que lo va a ayudar, eso sí se le podría decir. ya no te va a decir que es como yo observo, la me puede decir tú no, y si escucha un poquito le puede decir, bueno, no te preocupes, quédate ahí y medita un poco. O darle algún mantra para que recite. Esto es lo que hacemos cuando ya no tenemos nada más que decirle a la persona, no podemos hacer nada por la persona. Si la persona realmente viene para escuchar consejos, el consejo que le tengas que dar, entonces es muy importante tratar de aconsejarla bien. Lo dejamos aquí. Mandala Corpo, página 100.